es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Santo, Dios bendiga. Estamos aquí una vez más en el podcast Los del Camino, dándole gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de llegar a este lugar y poder hacer este programa. Santo, tú eres mi Dios. Tenemos otro tema, de esos temas calientes, de esos temas que muchas personas tienen una manera de pensar y otros tienen otra. Pero ¿qué dice la Biblia? Aleluya. Víctor, ¿qué dice la Biblia? So, vamos a estar hablando de que si para estos tiempos hay profeta o no hay profeta, por un texto bíblico que nuestro hermano Angravi va a leer, nos estamos dejando llevar para esto. Pero antes, suscríbete al podcast Los del Camino, compártelo, porque si lo compartes, recuerda que siempre le digo que si lo compartes, estás predicando la palabra junto con nosotros. Amén. Estás hablando la palabra junto con nosotros y puede otras personas llegar y edificarse a través de lo que vamos a hablar en este lugar. Por favor, suscríbete, ayúdanos a crecer para que este ministerio crezca. Así que ponemos a nuestro hermano, le damos a nuestro hermano Gabriel que lea el texto bíblico y empezamos con el podcast Los del Camino. Aleluya. Dios bendiga, amado hermano, amado amigo, glorificado sea el Señor. La palabra de Dios en esta preciosa noche la leeremos en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 16 y 17. Lucas 16 y 17. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Repito, la ley y los profetas eran antes de Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Amén. Pastor. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido, Señor, a hablar, mi Dios, de tu palabra. Derrama una sabiduría especial, Señor, para nosotros poder repartir, Señor, este mensaje a través de las redes, Señor. Bendice a cada uno de los que van a oír este video, Señor, o este podcast, Señor. Bendícelo de una gran manera y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Hay profeta o no Gloria hay profeta para este tiempo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice a través de cada uno de esos versículos que van a ir trayendo nuestros hermanos? Si hay profeta o si es solamente una manifestación del don profético solamente. Me gustaría oír la opinión de nuestro hermano Willy para poder seguir cada uno diciendo su opinión y después podemos refutar en cada una de las cosas que dijeron. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga en esta hora. Amén. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que se han conectado, ¿verdad? Están conectados Amén. En esta poderosa hora. Gloria a Dios, aleluya. En esta plataforma, ¿verdad? Digital. Esperamos que Dios ministra su vida de una manera muy especial. Y según la pregunta, ¿verdad? Si hay profeta o no hay profeta, ¿verdad? Pues según la Biblia, no hay profeta. Según la Biblia no hay profeta. Amén. Y amén. No hay profeta. Santo, no hay profeta. Tú eres mi Dios. Nuestro hermano Dionisio. Ok, mi opinión, basado en lo que se está hablando aquí en este programa, gloria a Dios, Dios bendiga al pastor Eliel también, antes que nada, al presidente de este concilio, Una Luz en tu Camino. También saludamos a los amigos que siempre están sacando de su tiempo para
ver y escuchar este programa. Amén. Amén. Eso es bien importante, hermano. Gloria a Dios. Pueden estar en cualquier lado y están aquí. Están aquí, escuchando. están con nosotros y son parte de nosotros. Gloria Y ellos pues Gracias. esperan un saludo Amén. de parte de este programa. Amén. Gracias. Reciban un saludo de Ósculo Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Hay profeta o no hay profeta? Mi opinión personal es que antes había profeta y ahora todavía hay profeta. Esa es mi opinión. Me explico. En cierta ocasión, yo me acuerdo y el Espíritu me administraba en estos días cuando el pastor Gamaliel mencionaba este tema, porque esto es un tema que es muy importante escucharlo y escudriñarlo, porque ciertamente me acuerdo cuando, y gracias a Dios que Willy está aquí, el evangelista Willy de Jesús está aquí, porque Dios le habló a él. Dios le habló a él. En cierta ocasión a mí se me rompió una guagua. Y el pastor Gamaliel sabe de esto también. Yo llegué a la barbería a pie. La guagua se le rompió la transmisión. Y cuando yo llegué, los muchachos se comenzaron a reír porque me vieron a pie. Pero la risa de ellos era una risa no burlona, sino como somos amigos y hermanos en Cristo, pues ellos se reían. Y yo en realidad me sentí un poquito incómodo porque me quedé a pie. Y me acuerdo como hoy que yo le dije, entrando por la barbería, y yo, mire, yo me sentía un poco enojado, pero yo dije, en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. yo profetizo Gloria. que no compro carro porque Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar un vehículo y yo no voy a comprar vehículo. Yo, mire, lo dije pero con unción. Profetizo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A los 15 minutos sale Willy, este que está aquí, este compañero, amigo mío, el evangelista Willy de Jesús, dijo, después de 15 minutos que yo profeticé, la gloria es de Dios, siento a Dios aquí. Gloria a Dios. Salió Willy y me dijo, mira, Dios dice, yo tengo una guagua en mi casa porque yo estoy comprando otra guagua. Y cuando tú dijiste así, el Espíritu Santo me habló y me dijo, dale esa guagua a Dionisio. Gloria. ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Se podrá alabar a Dios aquí en este estudio? Amén. Qué lindo. O sea, lo que te quiero decir es, me acuerda la palabra también cuando, en los tiempos de antes, me acuerda cuando Ahías le profetizó a la mujer de Jeroboam, a Jeroboam, que él iba a ser un rey. Él no sabía que iba a ser el rey, pero él se lo profetizó. Y estamos hablando de un qué, de una persona ciega. Gloria a Dios. Porque él era ciego, porque su edad era tanta que los ojos se le cerraron y ya él no podía ver. Pero él era un profeta. Qué lindo, Jesús. Amén. En aquellos tiempos. Y hoy Aleluya. hay hombres de Dios que son profetas. Amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia Y hay dice, predicadores también. pero la Biblia dice que no te alabe tu boca sino el extraño. Hasta aquí yo voy a Santo. compartir Sí. con mis amigos. Estabas predicando, eso Aleluya. estabas predicando ahí encendido en el Espíritu. Qué bueno. Gloria a Dios. Está bueno eso. Los profetas siempre traían un mensaje para Dios. Eso es un profeta, traer un mensaje. Y en el Aleluya. Antiguo Testamento siempre Qué que bueno. los profetas traían un mensaje, era un mensaje de destrucción, un mensaje fuerte, un mensaje para que el pueblo de Israel pudiera apercibirse y Qué podía... lindo. Pero en estos tiempos ahora, yo siempre digo y como empecé diciendo, creo que es la manifestación del don, ¿entiendes? De un mensaje a Dios, pero profeta de llamarse profeta, pues yo pienso que es la manifestación del Espíritu haciendo el don. Nuestro hermano, Bueno, Dios les bendiga. Amén. Amén. Tema muy interesante, Amén. pero ¿qué dice la palabra? Ahí está. Vamos ¿Qué para la dice Biblia. vamos para la Biblia, vamos para la Biblia. Víctor, por favor. ¿Qué que estoy dice la temblando palabra? Yo aquí. Porque Aleluya. esto, la Biblia es clara con Amén. respecto a los profetas.
No, por eso, pero estábamos trayendo el punto de que si creemos que hay profeta o no, pero ahora vamos para la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a definir primeramente qué es un profeta Amén. Amén. por la Biblia y definir qué es profecía. Gracias. Pero cuando leímos ese versículo bíblico que no se puede debatir, porque la Biblia no se debate. Ajá. Y si la Biblia bien claro dice, la ley y los profetas eran hasta Juan Ajá. y cuando estamos hablando de Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Sí. ¿Ok? No estamos hablando de Juan el Apóstol, estamos hablando de Juan el Bautista. Desde entonces, o sea, desde ese entonces, desde ese momento, desde ese tiempo, el reino de Dios es anunciado. O sea, cuando determinamos y podemos escudriñar, es que Juan fue el último de los profetas, que él estaba anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Y quién era la buena nueva de salvación? Era Jesús. Amén. Y Juan lo especificó, Juan lo dijo, aquel el cual yo no soy digno de atarle la sandalia. Juan estaba hablando de Jesús. Y la palabra continúa diciendo, y todos se esfuerzan para entrar en él. O sea, mi opinión, la palabra profeta se define como un sacerdote o vidente. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento vemos que el sacerdote era quien tenía la comunicación directa con Dios y era el cual Dios le revelaba las cosas. Le revelaba las cosas, ¿ok? De una u otra manera, porque siempre el pueblo de Israel debía tener un profeta. Desde el principio, cuando vamos a los jueces, no había rey. O sea, eran a través de los profetas, el cual el pueblo recibía las instrucciones. Cuando el pueblo iba a la batalla, siempre el pueblo consultaba a Dios. ¿Y cómo el pueblo consultaba a Dios? Por medio de los profetas, por medio del profeta, por medio del vidente. Ahora, vamos a dejarlo ahí. Profetizar, anunciar, declarar y pregonar. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿habrá profeta en estos días? Bueno, mi hermano, siempre Dios se ha comunicado con sus hijos. Amén. Siempre Dios se ha comunicado con sus hijos. Amén. Entiendo que todo aquel que tiene una íntima comunión con Dios, y cuando Dios le revela algo que es de parte de Dios, Él lo puede anunciar. Gloria a Dios. Él lo puede pregonar y Él lo tiene que decir. Amén. Ahora, todos de una u otra forma podemos decir que profetizamos. Sí. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor nuevamente? 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Termino con esto. La profecía tienen que ser de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Si no es de parte de Dios, y hay cosas que Dios no se mete. Hay cosas que Dios no se mete. Y yo respeto lo que dice Dionisio, pero hay cosas que Dios no se mete. La profecía debe ser un mensaje el cual Dios va a transmitir a través de su siervo. Más y puede ser un mensaje el que sea. Sí. Ahora, nosotros, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, el mensaje, de acuerdo a la palabra del Señor, muchas veces el mensaje era si el pueblo iba a ganar la guerra o el pueblo no iba a ganar la guerra. Por eso era un desastre, la mayoría de las veces eran desastres. Sí, que venían. No, porque había que consultar. Ahora, el día de hoy, todavía Dios se sigue revelando, y todavía Dios sigue anunciando, todavía Dios sigue enviando mensajes. Pero en mi opinión, profeta de profesión, sí, o profeta de nombre, no creo. No creo que yo pueda decir soy profeta o yo me identifique como profeta, porque Dios usa al quien Dios quiere usar. Entonces, si a esa niña Dios la usa,
yo lo que puedo decirle, Dios le envió un mensaje al pueblo a través de esa niña. Yo no me atrevo a decir que esa niña es profeta. No me atrevo a decir, porque eso es algo personal. Ahora sí digo, Dios la usó, o Dios te usó, o Dios, pero llamarme profeta o llamar a alguien profeta, yo no me atrevería. Eso es lo que... Eso es Ni lo que, decirle eso. Sí, eso es lo que yo estaba diciendo, que hay una manifestación del don. Oh, no, el don, sí. Sí, el don de el don de la profecía está ahí. Hay una manifestación de ese don, pero llamarse profeta, a cargarle ese nombre, peso, ese título. No, ¿entiendes? ese título. Ese título es decir que Dios te usa para poder hablar. Y sé que no, es que me lo tengo ahí como de esto. Hace como 2 semanas, 3 semanas en la televisor hubo como que un debate en muchos de los podcasts, muchos de los videos por el profeta, el que coquipa ahí, porque él profetizó unas cosas. Al principio él profetizó de una muerte, ¿entiende? Del género ese urbano, pasó y nadie lo comentó, pero después volvió de nuevo a profetizar otra, ¿entiende? Otra muerte o otra persecución, y ahí pues como no ha pasado, pues explotó. A veces Dios habla a través de estos hombres que se meten con Dios y no hay duda, pero sigo diciendo que yo pienso que es una manifestación del don, ¿entiendes? A Dios me ha usado para poder hablar mensajes, pero son mensajes, no son mensajes de que si va a haber un huracán o va a haber, ¿entiendes? Hay una destrucción como era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que hubieron, después de que Dios o de que Jesucristo habló y dijeron de que de Juan era el último, después aparecieron muchos profetas en la palabra de Dios. Habían en esto. Okay, el mismo Primera de Juan, en capítulo 4, habla, ¿entiendes? De gente que si viene un espíritu diferente y te trae un mensaje, que tenga cuidado. Sigue Dios hablándole a los hombres de Dios. Yo personalmente conozco muchos profetas en estos Seguro, tiempos. sí, en Puerto Rico y en la República Dominicana, porque todavía hay profetas. Escuchen esto. La Biblia sí habla de profetas. La Biblia sí enseña que, en Hechos los habla. profetas es un ministerio. Cuando la palabra de Dios fue escrita, y para nosotros decir que, ¿verdad? Y no quiero ofender, pero yo pienso o no, definitivamente, siervo, como usted lo pronunció, tendríamos que tener un poquito más de cuidado. Escuché por qué. La carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo, quiero decir 4, Efesios capítulo 4, cuando está hablando de la unidad en el Espíritu o Amén. del Espíritu, glorificado sea el Señor, y enseñando que el Espíritu, ¿verdad? Está con nosotros, glorificado sea el Señor, es uno con el Padre y con el Hijo, glorificado sea el Señor, Efesios, y que lo une todo. Efesios capítulo 4. 4:4, ¿verdad? Un No, cuerpo y un espíritu, 4. como fuiste también llamado. Ajá, todo eso es para la iglesia, ¿verdad? Para que todos Sí. seamos en un mismo espíritu. Exacto. ¿Verdad? Y aquí el siervo, el líder de caballeros, mi hermano es pastor, mi hermano es evangelista, mi hermano es misionero, ¿verdad? Y a mí Dios me ha dado el privilegio de poder enseñar la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 4, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, mira, para no leerlo todo, el versículo 9 hacia adelante. Y eso de que subió, hablando de Cristo, ¿verdad? Y eso de que subió, sino también que había descendido primero a la parte más baja de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? Y cuando dice todo, es todo. Todo. ¿Ok? Y él mismo, Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, misión. Pastor, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo está diciendo, Cristo mismo
antes de irse al Padre, dejó los 5 ministerios aquí en la tierra. Amén. Y el profeta es uno de ellos. Sí, bueno, está escrito. Por la Biblia no podemos decir que la Biblia no enseña que no es profeta. Un momentito, todavía me queda algo. Dale. La carta de los Efesios, según los historiadores, dice que fue escrita desde los años 60 al año 62, después de la muerte de Cristo. Sí. Dice la palabra de Dios, dice los estudiadores que el libro de los Hechos fue escrito después del año 70, porque se habla de la destrucción del templo y todo eso, y por esas historias se sabe que el libro de los Hechos fue escrito después que las cartas paulinas estaban escritas. En los libros de los Hechos nos habla en el capítulo 11, del libro de los Hechos. Ahora se me perdió. Yo lo tenía ya, yo lo saqué, pero yo tenía eso. Lo tenía, ¿verdad, pastor? Eso salió. Anyway, había un... Ok. 11, 27. Sí, 27 y 27. O vamos a leer desde el 26. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágapo, daba a entender por el Espíritu que vendría un hambre. Y aquí no lo llama discípulo, aquí no lo llama cristiano, aquí no lo llama apóstol, aquí no lo llama pastor, no lo llama maestro, lo llama profeta. Más adelante, este mismo profeta le da una profecía a Pablo, porque cuando Pablo iba a ser llevado a Roma a encarcelado. En el 21, ¿verdad? En el 21. Ahora, mi entender, lo que sucede es que como los profetas han sido tan perseguidos, ahora las personas que han recibido una palabra del Señor declarando que ellos son profetas, no se quieren dejar saber. No quieren pasar por el desafío de que porque se pongan profetas como ministerio van a ser perseguidos, van a ser hablados. Posiblemente muchos pastores no van a querer llevarlo para que prediquen. Van a pasar por tantas dificultades que mejor se ponen evangelistas. Déjame añadir algo rapidito. Mira, esto está bueno. Esto está bueno. Vamos por el camino. Y sigo la línea tuya, Gaby. La situación es, profetas hay, no hay ningún problema, la Biblia lo dice, que hay gente que Dios los usa. Lo que estamos viviendo en estos días es que la profecía se da. El profeta debe dar la profecía sin esperar que se cumpla o no se cumpla. El profeta da la profecía porque está seguro que se la dijo Dios. Ahora, lo digo en cámara, que me escuche. El profeta que porfía por la profecía que dio no es profeta. No, sí, también. El profeta que tenga miedo de decir lo que Dios le dio no es profeta. Y el profeta que esté dudando de lo que dijo tampoco es profeta. Ahora, el profeta que da la palabra es dirigido por Dios, da el mensaje porque esa es su responsabilidad. La responsabilidad del profeta es darle el mensaje, no es esperar que se cumpla, no es entrar en contienda, no es debatir de lo que dijo. Y lo que se está viendo en estos días es que hay un debate que no debe haber ningún debate, porque Dios no debate con nadie. Amén. Bien claro lo leímos en Hechos. La palabra dice que el profeta Ágapo, ¿verdad? Dio la profecía y se cumplió en los tiempos de Claudio. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo un sinnúmero de profecías. Mira, amén. Amén. Si se dan la profecía, ¿cuándo sabemos si esa persona es profeta o no es profeta? ¿Cuándo se sabe si es profeta o no es profeta? Simplemente si se cumple o no se cumple. Manda, si se cumple lo que esa persona dijo, es profeta. Si no se cumple, simplemente le salió de la mente. Y yo creo que, perdón, pastor. Ya. Y bueno, lo que pasa es, mira,
el ejemplo de profeta en esta era, ante mis ojos, era mi abuela. ¿Verdad? Mi abuela ya partió con el Señor, pero en esta era, por eso es que cuando él dijo antes, yo lo puse aquí, cuando usted dijo antes habían profetas, antes cuando, en nuestra Siempre era, han visto profetas. o antes la Biblia, ¿verdad? Ajá. Por eso que yo pide. Siempre. Yo le puse la pregunta, ¿antes cuándo? Yo lo voy a traer a estos tiempos, ¿verdad? Mi abuela murió aproximadamente en el 2002, pero todavía hay personas que Dios lo ha llamado para ser profeta. El ejemplo que yo vi de mi abuela, primero era analfabeta, ¿verdad? Porque una jibarita de Puerto Rico, de Junco. Eso no tiene nada que ver. ¿Verdad? No sabía leer bien la Biblia. A ella, mis tías, le leían la Biblia y con lo que escuchaba de los pastores y todo eso, pues ahí fue que se levantó. Mira, ella creció de esa forma. Ok. Yo nunca la vi a ella subirse a un altar a predicar. Yo nunca la vi a ella decirle a una persona, arrepiéntete a Cristo. Pero tú sabes lo que yo la vi a ella. Yo la vi a ella orando y de momento levantándose, dando una palabra y la palabra cumpliéndose en días o semanas o años, depende cómo fue la profecía. Amén. Pero tanto así que yo la escuché a ella dando profecía con fecha. Amén. Y en las fechas cumpliéndose. Amén. En esos momentos que decía, escribe el día. Y en la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros éramos pequeños, pues, como tiene que ser costumbre en todas las iglesias, la secretaria de la iglesia apuntar toda profecía que se dio en el servicio. Seguro. Y de momento, en una semana, se levantaba un hermano testificando. Mira que lo que la hermana Juana dijo, mira, me pasó. Amén. Así es como usted dice, así es que yo veo a un profeta. Un profeta es que conoce su ministerio, no quiere estar predicando, no quiere estar profetizando, lo que él quiere estar es buscando presencia de Dios para estar ready para cuando suelte la profecía venga directamente de Dios. Hay también predicadores, porque ahí mismo tú traíste, y en ese mismo tiempo vino un ciego, no sé si tú te recuerdas de él, un hombre ciego, fue a predicar y decía, por ahí viene la paloma, me trae un mensaje. La paloma le daba el mensaje, él daba el nombre, el apellido, la dirección y daba el mensaje de destrucción. Como yo estoy diciendo, ese tiempo fue un accidente y como habían dos Pascuales, él dio el apellido. No sé si tú te acuerdas de eso. O sea, él le dijo, no, Pascual, y se pararon y dijeron, pero es que aquí hay dos Pascual. Y él dijo, pues está bien. Y empezaron ahora de nuevo y cogió y dio el apellido. Yo vi todo eso, pero eso es lo que yo quiero decir, que era manifestación del don de esto. Yo no digo que no hay, yo digo que hay una manifestación de ponerse como profeta. Es como Gabriel dice, tú eres profeta, tú tienes que representar y que Dios te respalde con las profecías. Amén. Ahora va nuestro hermano Willy. Yo, ¿verdad? Según dice la Biblia, Ajá. hablando de los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Por qué yo, ¿verdad? Digo que no hay profetas en este tiempo? Ajá. Y que sí se mueve el don de profecía, ¿verdad? Porque recordemos que estamos, ¿verdad? En la dispensación donde pues, el Espíritu Santo, donde pues, a la iglesia se le ha entregado unos dones. Y Pablo dice que cada cual ministra el don como según les dado, ¿verdad? Que si uno tiene el de profecía, pues ministra el don de profecía, cada cual ministra el don. Ahora, cuando leemos también Efesios capítulo 2, ¿verdad? Mi alma bendice la gloria de Dios, verso... dame un segundito. Sí, el don de profecía. Capítulo 2, verso 20 dice, habla de los 5 ministerios más adelante, pero aquí nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Ahora, cuando habla de ese fundamento, quiere decir que no puede haber otro profeta en estos tiempos, porque pero déjame terminar, varón, porque todo el mundo está hablando, quiero terminar. Amén. Okay. Cuando habla de ese fundamento, tenemos 2 ministerios de fundación, que Pablo lo está diciendo aquí claramente. 2 ministerios de fundación
situación, ¿cuál? Apóstol, el último apóstol Pablo. ¿Ves? También tenemos personas que se llaman apóstoles en estos tiempos y me gustaría saber, ¿verdad? Pues qué apostolado tienen. Sinceramente, porque si el apostolado, el trabajo que tienen, el ministerio que siguen según, como apóstol. Según la Biblia, pues me menciona más que Pablo el último y Juan el Bautista el último de los profetas. Ahora bien, cuando hablamos de fundación, del fundamento, estamos hablando de que la iglesia, tenemos que entender que cuando Jesucristo va a edificar la iglesia primitiva, tenía que edificarla según qué, los apóstoles que él escogió y según los profetas, la profecía. ¿Ves? Por eso aún así dice que el último profeta nacido de mujer es Juan el Bautista. ¿Ves? Ahora, tenemos personas que dicen yo soy profeta, pero si ellos dicen que son profetas, pues muéstrame en la Biblia donde aparece tu nombre proféticamente. No, pero para, otro punto. Que tú estás llevando eso a un... No, lo estoy llevando según la Biblia. Siervo, tú estás estirando el chicle hasta lo último. Yo les tiro como la Biblia. Ahora, tenemos otro punto. Tenemos otro punto donde la Biblia habla de dones. Yo creo que se mueve el don de profecía. Sí, ¿ves? El don de profecía se mueve, claro que sí. Se mueve. Ahora, de que hay profetas bíblicamente, en mi opinión, y por la Biblia no lo digo porque si aquí el mismo Pablo, porque si vamos a leer de los 5 ministerios, tenemos que leer el capítulo completo, el texto y el contexto. Pues Pablo, yo estoy leyendo. Ajá, Pablo está hablando principalmente del fundamento. Sí, el fundamento es el evangelio. No, Cristo, varón. Mira, lo voy a leer de nuevamente para que lo escuchen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Punto número 1. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La predicación de Cristo. Deja que lea. Oportunidad, varón, déjame hablar, por favor. Amén. Y profeta, siendo la principal piedra del ángulo. Mire cómo dice, Jesucristo mismo, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo. O sea, lo que se refiere aquí es que 2 ministerios, ¿verdad? Los cuales fueron al apostólico y el profético fueron de fundamento. Porque entonces, ahora digo yo, si la Biblia, como estamos diciendo, ¿verdad? Que si como dice hoy día, que si ministerio misionero, la Biblia, todos aquí tenemos que ser misioneros también. Porque la Biblia solamente menciona 5, no me menciona ministerio misionero, aquí todos somos misioneros. Ministerio de Dama y Caballero, no me menciona ministerio de Dama y Caballero tampoco, son 5 ministerios establecidos. Ahora bien, cuando hablamos aquí del fundamento, estamos hablando con lo que se fundamentó. Pero dime que este fundamento, lo que se mueve porque hoy, sigues repitiendo esa palabra y yo no creo que tú sabes lo que significa lo eso. Lo que se mueve hoy es el don profético, lo cual ahora mismito yo puedo salir allá afuera y vamos a poner que el Espíritu Santo me traiga una palabra y yo traigo una profecía. Se movió que el don profético es lo que se mueve en este tiempo. Amén, Dios le bendiga. Pero, ok, ¿y qué fundamento? ¿Qué quiere decir la palabra fundamento? Bueno, mira, ahí? Cuando hablamos de un fundamento, el fundamento que Cristo estableció, que el mismo Pablo dice, no fundamentemos en donde ya hay fundamento. Sigue repitiendo lo mismo sin darle una contestación a la palabra. Donde hay fundamento, pues explícame tú, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad pero aquí y está hablando de un fundamento diferente, varón. Ya, déjame explicarlo. Mano Víctor, explíqueselo, por favor. La palabra fundamento es el principio, donde no hay nada. El fundamento. De donde empezó todo. Exacto. Todo empezó con los apóstoles. Sí. De ahí fue que se hizo la iglesia. Completa. Con el fundamento lo empezaron los apóstoles. ¿Ok? Los apóstoles eran los que enseñaban a los otros, uno por uno. Cuando la iglesia se formó, desde el discurso de Pedro, ¿te acuerdas? Cuando Pablo se convirtieron primero 3,000, después 5,000, hay una iglesia, ahí comenzó la iglesia. Es decir, ¿qué predicó Pedro ahí? Pedro predicó a Cristo. Es el Señor. Pues es que yo te digo que el fundamento es Cristo. Ahora, cuando yo hablo de fundamento, yo hablo del cemento, ¿verdad? Sí, de lo que va de la zapata, de lo que va a ser. Lo que se echó ahí fue la palabra de Cristo. Y Cristo dijo, y de ahí hacia adelante salió para arriba. Se hizo el edificio, que es la iglesia. El fundamento es la predicación de Cristo. Y la predicación de Cristo fue: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Tú tienes que creer que yo soy Cristo, que resucité al tercer día, y si tú crees eso, tú vas a ser salvo. Ese es el fundamento de los apóstoles. Aquí quiero añadir algo. Número 1, vamos a analizar esto bien. Pablo le está escribiendo a una iglesia, ya una iglesia formada de gente.
era la iglesia de Éfeso. Esa iglesia era pastoreada por Timoteo. Ajá. ¿Ok? Y le quiere enseñar la base fundamental de dónde es que sale esto. Cuando nosotros tenemos una congregación, en una congregación tiene que haber una lo que se llama una constitución. Y de esa constitución es que se basa los reglamentos de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la constitución? ¿Cuál es el fundamento de Pablo está diciendo? ¿Sabe que el fundamento, lo esencial, viene de Cristo? Ahora, ¿quiénes eran los que vieron a Cristo? Los apóstoles. Nadie mejor que los apóstoles conocían a Cristo. Por eso el requisito para ser apóstol tenía que estar y vivir con Cristo. Tenían que vivir con Él. Y los profetas también hablan ahí. Ya, okay, ahí es donde vamos. Entonces, cuando leemos lo que dice mi hermano Willy, Pablo le dice a la iglesia: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. En otras palabras, déjense llevar por lo que están diciendo los apóstoles. Ok, que no vengan a mandar, porque si hay alguno que sabe, son los apóstoles. Y los profetas también. Ok, ahora exactamente. Y dice, y los profetas, los cuales Dios usaba de forma personal o de una manera personal. Había un profeta que nosotros no mencionamos, y era el profeta el cual Dios le dio, ¿sabe qué? Para que hubiera un hombre que se llama Pablo, recíbelo, el profeta Malaquías. Y nadie dice que era un profeta, pero aquel hombre tenía una relación con Dios, y tener una relación con Dios era que Dios le hablaba a él de una forma, y la Biblia dice que Dios le habló a él y le dijo: para acá viene uno, y quiero que lo reciba. Él mismo contendió con Dios, y Ananías le dijo: ¿cómo va a ser ese hombre que ha hecho tanto daño a la iglesia? Y Jehová le dijo: de él yo voy a hacer un buen uso. O sea, era un profeta, pero no profetizaba, pero era un siervo de Dios. O sea, el profeta es aquel que, como dije, trae un mensaje, es un vidente. Un vidente es uno que ve lo que tú y yo no vemos, que ve porque Dios se lo revela. Ahora, sobre ese fundamento es que la iglesia se debe parar para poder ejercerse como constitución, como iglesia. Manda. Una de las cosas que Willy hizo, rapidito, una cosa de las que Willy dice es que no puede ser fundamento donde hay fundamento, pero es que es el mismo fundamento, porque seguimos creciendo. Cuando él habla de hacer fundamento, él dice expandirse, y expandir tanto que ha llegado a este tiempo. Lo que sucede también es que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del fundamento de los apóstoles y de los profetas, está diciendo: esto es lo que te están enseñando, cuál es la verdadera palabra, síguelo. Pero en ningún momento el apóstol Pablo dijo que no iban a haber más profetas, ni iban a haber más apóstoles, si ustedes se quieren ir hasta allá. Ahora, si la Biblia te habla de 5 ministerios, gloria a Dios. La Biblia también me enseña a mí: si tú quieres obispado, cosa buena desea. Todo aquel cristiano que desee un ministerio, que vaya por la palabra de Dios, gloria a Dios por ti, siervo. Echa hacia adelante, todavía hay profetas. Sé valiente y ponte profeta. Si Dios te dijo: tú eres profeta y profetizarás a las naciones, si tú escuchaste eso de otra persona, que esa frase es bien conocida en los pentecostales, bien conocida: profetizarás a las naciones. Si Dios te dijo a ti: profetizarás a las naciones, y en ese momento tú sentiste que fue el Espíritu Santo hablándote, y tú tienes la fe y la confianza y la base bíblica para ir y profetizar a las naciones, hazlo, porque tú eres profeta. Y pregunto una pregunta. Tú no eres evangelista, tú no eres pastor, tú no eres maestro, tú eres profeta. Ahora yo voy a preguntar algo. Una profecía es lo mismo que un mensaje, una predicación. O soy profeta o soy evangelista. Bueno, lo que sucede es que donde va porque estaba hablando el pastor, que ese es el asunto, que
si nosotros nos dejamos llevar por el libro de los Hechos, como se levantó la iglesia, estos profetas venían para avisar de las cosas malas que venían. Que venía hambre. No necesariamente. Sí. El profeta Agabo, que venía hambre y le dijo a Pedro a Pablo que iba a estar preso. Después de eso, más nada se escuchó. Pero no necesariamente el profeta, no vamos a hablar de lo que dice el profeta. Mira, el profeta se define como el intermedio de Dios con el hombre que traía un mensaje, sea el que sea un mensaje bueno o malo, sea un mensaje de ánimo, sea la cuestión es que lo que saliera de esa boca de esa persona tenía que ser de parte de Dios. Por eso es bien importante en estos días tener fe es una cosa y profetizar es otra. Ok, yo puedo tener una fe tan y tan grande que Dios me va a dar algo y yo espero, y eso no quiere decir que una profecía, en mi fe puede ser tan grande y yo lo puedo confundir con una profecía. Dios me libre el día que yo diga algo que salga de mi corazón y no de la boca de Dios. Dios me libre el día que yo digo, Dios me dijo, que Dios me dio sin Dios decirme. Amén. Porque yo no puedo confundir mi fe. Yo puedo tener una fe, como dice Dios, yo puedo decir, hay una diferencia. yo creo que Dios me va a proveer, pero yo decir que Dios me dijo a mí. Hay una diferencia. Cuando esto rápido a Dionisio para que coja a Dionisio. Cuando tú sientes el Espíritu Santo y tú vas a decir Dios me dijo, yo como pastor cuando lo digo, yo sé la diferencia, yo siento la diferencia. Hay una diferencia cuando yo estoy orando, o cuando yo estoy orando por una persona, o cuando Dios me usa para darle un mensaje a la persona. Es algo bien diferente. Yes. Bien diferente. Nuestro hermano Dionisio. Sí, la gloria es de Dios. Escucha bien. El problema en realidad que está sucediendo en estos tiempos, de que si hay profeta o no hay profeta, sí hay profeta. El único problema aquí es que hay profetas sin profecía. Profeta, pues no profeta, no, ellos están profetizando, hablando pero no se cumple. Profeta. Pero la palabra de Dios habla de que no le hagas caso a los profetas falsos. Lo dice bien claro en Juan. ¿Y cuáles son los falsos? Los que no se cumplen. Por eso. Pero mira esto. Dios no tiene un reloj, ni tiene un calendario, o menos que diga el día. Pueden pasar años. Y porque han pasado 1 año, 2 años para cumplirse esa palabra, no quiere decir que no era profeta. Y ahí viene vamos a decir la blasfema. La blasfema, ahí viene a decirle, ¿entiende? De que Dios no, eso no se cumplió, papá. Pero pasó 1 año, 2 años y no se acordaban de que Dios le había hablado y le pasa. Porque ha pasado. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, es un falso profeta. Por eso digo que eso para mí no viene en el caso. En el caso viene que es un verdadero profeta. Y hay que tener mucho cuidado también, pastor, cuando se dice una profecía manipulada que trate de convencer al pueblo de algo que no es. Y tengo un ejemplo bíblico. La palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la guerra, bajo el rey Acab, dice antes del pueblo entrar en la guerra, llamaban a los profetas. Y sin embargo, llamaron a los profetas y todos los profetas dijeron, sí, vamos a ganar. Pero ¿sabe a quién no llamaron ellos? A Elías. Entonces, cuando llamaron a Elías, le dijeron al rey Acab, pero nos falta todavía un profeta. Y Acab le dijo, no, Elías no, porque cada vez que él profetiza, no me dice cosas buenas. Pero ¿sabe qué pasaba? Que Acab estaba en pecado. Acab estaba mal y él no quería escuchar la palabra del Señor. Pero todos esos profetas que habían, esa escuela de profetas, le dijeron, no, todo va a estar bien. Y no era así, porque cuando se levantó el rey de Asiria, ¿qué pasó? Acabó con Judá y con Acab. Y Elías le dijo, por eso digo, la profecía se puede manipular por conveniencia. O como yo te caigo bien, y yo digo, hay una palabra para ti. Y entonces, ¿qué pasa? El que
Míreme, el que no está metido con Dios, cuando Dios envía un mensaje, Dios no se equivoca jamás cuando va en el mensaje. Y Dios no le da una profecía a alguien que sabe Dios que esa persona no la va a cumplir. Yo quiero leer algo aquí, ¿verdad? Que tengo, ¿verdad? Un comentario que tengo aquí. Gloria a Dios, aleluya, poderoso es el nombre de Cristo. Y habla, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Existen varios puntos de vista sobre los apóstoles y profetas. Aquí menciona uno. Algunos piensan que constituyeron el fundamento porque proclamaron las mismas palabras de Dios. Y algunos sus palabras se transformaron en los libros del Nuevo Testamento. Como el fundamento es algo que se pone solamente una vez, es decir, el principio de la iglesia, lo que estamos hablando ahorita. Ya no hay más apóstoles y profetas, y su función de hablar la palabra de Dios ha sido sustituida por la escritura, la Biblia, que es lo que tenemos hoy en día, la profecía perfecta, gloria a Dios para siempre, que hoy en día constituye el fundamento. Punto número 2. Otros argumentos que estos profetas están estrechamente vinculados a los apóstoles en la frase dice los apóstoles o profetas, y que dichos profetas no representan a todos los que tenían un don de profecía en la iglesia primitiva. Ver primeramente Primera de Corintios capítulo 12 verso 10, sino que se trataba de un pequeño grupo estrechamente asociado a los apóstoles, o quizá identificado a ellos, a quienes Dios había revelado el misterio de la inclusión de los gentiles en la iglesia. Efesios 3:5, donde aparece la misma frase, apóstoles y profetas. Si fuera así, los cristianos corrientes que tienen el don de profecía de Efesios capítulo 4 verso 11 y otras iglesias, hay otros versos bíblicos en cadena, no formaban parte del fundamento, sino que eran parte del resto del edificio. O sea, nosotros estamos... Son comentaristas. ¿Quién es el que comenta nosotros, eso? Aquí de eso. ¿Quién dice eso? Bueno, ¿Quién? Lo mismo que un hombre que murió y a lo mejor estaba equivocado. Lo mismo que a veces nosotros estudiamos. Un hombre que a lo mejor murió y estaba equivocado, bueno, siervo. pero, eso es un comentario de un hombre como nosotros. Tú sabes lo que pasa, que yo me mantengo, varón, yo respeto tu opinión, ¿verdad? Respeto lo que tú dices, al igual que nosotros también, en la Biblia hay comentarios que los usamos. Pues yo también tengo un comentario, respeto. No, yo no uso comentarios. Bueno, yo lo estoy leyendo, lo estoy leyendo y estoy trayendo también las citas bíblicas. Ahora bien, nosotros estamos fundamentados en el fundamento. El fundamento, nosotros somos parte del edificio. Ahora, para mí, vuelvo y repito, y yo respeto la opinión de todos aquí. Para mí, en mi opinión, respeto la opinión tuya, Gabriel, del pastor, respeto la de Dionisio, pero para mí, por la Biblia, no hay profeta, lamentablemente, y no hay una base bíblica fundamental que me lo diga, porque aquí me está diciendo que la iglesia, el edificio, nosotros somos parte de ese edificio, el fundamento, lo primero, ya es lo primero. Sí, yo entiendo todo eso, pero... Te voy a preguntar, Willy, de todo tu ministerio, porque yo sé que Dios te usa de una manera terrible. ¿Tú no has dado una profecía? No, porque él es evangelista, él no es profeta. El don de yo profecía, tengo una mejor pregunta. El don de profecía se ha movido, el don de ciencia se ha movido. Yo me dejo llevar por los dones que se mueven a través del Espíritu Santo. Mira, ahora viene un hermano en Cristo y te dice, Willy, yo soy profeta. Tú le dices, tú eres un mentiroso. Bueno, si él se quiere proclamar, allá él sí se quiere proclamar, pero yo soy donde yo estoy parado y sé lo que creo. Es todo. Tú le dices que es un mentiroso, que Dios no lo llamó a ser profeta. Más para allá, no tanto así para esto, no más para allá. Que te diga una profecía y se cumpla. Deja que los profetas honren su ministerio como tú honras el ministerio de evangelista. El don de profecía se mueve y lo creo totalmente. Y estamos en esta dispensación donde se ha repartido dones a la iglesia para edificación de la misma. Y lo que yo creo fielmente es lo que dice la palabra, que lo que se mueve en este tiempo es el don de profecía. Profetizamos sí, por lo que está aquí escrito. Es que después de que pasó lo que tú estás leyendo, después de eso aparecía un profeta. Escúchame esto. En una congregación hay un líder que posiblemente por su educación puede ser que sea un reverendo, un obispo, ¿verdad, mano Víctor? Y él es el líder. Y después de ahí hay unos pastores. Y después en la misma congregación hay unos evangelistas. Y en la misma congregación hay unos profetas. Y en la misma congregación hay unos maestros. Y en la misma congregación hay unos que ayudan en diferentes oficios. Eso es una congregación, amado hermano.
So, tú vas a decirme a mí que en una congregación no puede haber un ministerio de profeta. Tú estás diciendo que te está yendo en contra de las enseñanzas de los apóstoles. Jamás en la porque vida. los apóstoles enseñaron que en una iglesia tenían que haber profetas. Bueno, yo lo que estoy diciendo es por la El Biblia. apóstol Pablo Yo lo los que digo corrigió yo lo que en la iglesia en Corintios. Yo lo que Los digo- corrigió. Le dijo, Deja hey, que hable Willy. ustedes que son muy profetas, ustedes que son muy profetas, cójalo con calma, porque yo sé que hay muchos aquí. Pero profetice uno y cuando este se calle, profetice el otro. ¿Dónde profecía? ¿Por qué? Porque en esa congregación había más de un profeta. ¿Dónde profecía? Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. El ministerio de profetas ¿Dónde Willy profecía? lo llaman profeta. Yo lo que creo fielmente y siempre Pues me está cae bien. el don de profecía. Yo respeto tu opinión, la respeto. No, es la Biblia, Y yo no es mi también- opinión. y yo también digo la Biblia. Es que la Biblia, Vamos Bueno, a ver yo qué también digo la Biblia. qué son dones. es que tú estás usando unos No, textos, pero tú estás usando unos textos. yo quiero ahí, escuchar los a estás Víctor, estirando. Víctor. ¿Qué son dones? Primeramente, ¿qué son dones? Dones. No son unas manifestaciones que te dan un poder sobrenatural. Son Sí, se manifiesta. dones. Ajá. La Biblia dice que en la iglesia hay dones. Ajá. Y mírate, fíjate qué cosa, no vamos a espiritualizarlo tanto. El don de la música es un don. El don es algo que tú No, tienes. es un talento, Oh, porque tú está lo bien. practicas Ok, y te está bien. sale. Está bien. Es un talento. Es un talento, muy bien. Pero el don es un talento, muy bien, es un regalo. Porque ese talento te lo dio Dios. Si tú le llamas talento, yo le llamo un don. No, Está pero bien. yo digo que un talento es algo que tú naces y lo practicas Bueno. y te haces perfecto. No, exacto. ¿Verdad? Pero un don es algo que llega de momento, ¡pum! Tú no eras profeta y de momento, ¡pam!, eres profeta. Pero tú no podías sanar enfermo y de momento tus manos son ungidas para sanar enfermo. Pero tuvo que haber un proceso para llegar a eso. Por eso sí, pero no estamos alargando la conversación. No, usted exacto. sabe. Pues también, entonces también, si yo tengo un talento de tocar, tuvo que haber un proceso para yo perfeccionarme Sí, a tocar. practicar O sea, yo todos tuve que los coger días. una guitarra. Y Pero tuve que son regalos, para- son regalos de parte de Dios para Sí, nosotros. pero y el don es algo que yo tengo que Dios me lo dio, pero yo tengo que cultivar. Y Dios a todos nos ha dado diferentes dones, porque la iglesia, dice la palabra del Señor, y como leímos bien claro en Efesios capítulo 4, que se compone de un cuerpo, y ese cuerpo tiene que muchos miembros, y cada miembro de ese cuerpo, que a pesar que es un cuerpo, pero tienen diferentes funciones. Lo que pasa es que estamos tratando de definir algo que es lo mismo. O sea, en la iglesia tiene que estar el don de profecía. Y tiene El que don haber de profeta. Bueno, sí. Y ese sí. trabajo deben dejárselo Bueno, a si alguien. hay tal don no de- el evangelista que Ok, está ok. profetizando. Si hay don de profecía, tiene el que haber músico. uno que es ese don, que es la persona que cogió y da la profecía. Entonces, Ahí estamos. lo que pasa es que si, un ejemplo, si yo enseño, ¿yo soy qué? Maestro. Ok, está bien. Si yo enseño, soy maestro. Y el que da una profecía es que es profeta. Ahora, Ajá. lo que pasa es que los títulos es el problema Ajá. que estamos discutiendo aquí por los títulos. Amén. Porque hoy yo por eso soy maestro, ¿verdad? Y sigo siendo maestro, pero ahora le toca a Gaby ser maestro. Pero sigue siendo maestro, yo soy maestro. Mi hermano Willy da una palabra de profecía. En ese tiempo él es el profeta. Y todavía sigue siendo profeta de Dionisio. Pero es un don. Los dones se tienen que manifestar en la iglesia para edificación de todos. Es al igual que en la iglesia. Todos se tienen que... En la iglesia, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, no, aquí llegó la profeta tal, pero en ese momento Dios usó una niña en profecía. Entonces manifestó Está bien, sobre esa pero niña. por eso no Ahí quiere está el decir punto, que ella no es porque- profeta. Exacto, lo que yo me refiero es Pero que ese es es el el don. problema, Yo lo que tú honro- tú no quieres reconocer El que el título. ministerio profeta es verdadero. Es Y que- eso, amado, lo eso, que reconozco mano es- Willy, no, yo sé, bueno. eso es demostración de que No, ahora- no estamos siendo parcial, no estamos siendo De mi justo. parte, de mi parte, yo, Ahora, yo me Justo es que si alguien, si recibió una profecía, tú eres profeta de las naciones y el hermano quiere llamarse profeta, como la Biblia lo llama como parte de un ministerio, él tiene el derecho por la Biblia de llamarse Bueno, Lo que creo profeta. es en el don Esa es mi profético, eso es lo que creo, el discusión. don profético, No, eso es lo que- yo también creo, eso yo es lo creo en que- el don profético. lo que se está Ahora, hablando hoy. una profecía, yo siempre digo esto, esta es mi opinión. Dame una profecía que no esté en la Biblia,
porque la mayoría, todas las profecías están aquí. Si tú me hablas a mí que hay terremoto, si tú me dices a mí que va a venir hambre, tú me dices a mí que hay un terremoto, tú me dices a mí que algo va a pasar, yo digo, espérate, si eso ya lo dijo aquí Mateo 24. Sí, pero el problema es que cuando una persona viene, esto es general para toda la tierra. Okay. Ahora viene el profeta y te dice, viene hambre para Springfield, Dios nos cuide. Viene hambre para Springfield. Eso no está solamente en la Biblia, porque Springfield no está en la Biblia. Sí. Como el profeta Ágabo dijo, viene hambre para Jerusalén. Sí, sí. Él no dijo viene hambre para Roma. No, exacto. vino la Ok, siervo, por favor. Cuando Pero la no, yo cuarentena. entiendo. Yo estudio. No, yo entiendo No, eso. con ese- Pero yo tengo que, yo tengo que saber. Mira, ya, si un ejemplo, vine a mí para Springfield. Ya yo estoy consciente Ajá. que la Biblia habla de que de viene eso. que viene Si hambre. yo No, por eso toda me tengo profecía que preparar. toda profecía tiene que ir mezclada con la palabra. Biblia, Eso no hay. Eso no hay Ahora, si duda. viene una persona y me dice, hermano Víctor, en tu vida va a ocurrir algo. Sí, en tu vida va a ocurrir algo. Y esa persona me está dando a mí una profecía, sea lo que sea. Yo humildemente la recibo y espero que se cumpla. si pasa o no pasa. Manda, a mí me han dado muchas profecías. Mira, cuando llegó Muchas ya se está profecías. acabando, nos quedan 5 minutos. Muchas. Y yo, bueno, muchas profecías. Y algunas se han cumplido. Otras otras no se han todavía cumplido. Amén. estoy esperando. Pero me la dieron. han sido dichas por la boca de un hombre que dijo yo soy profeta. No. Ah, pues es la diferencia. No. No. Ahora, los ministerios que se llaman proféticos, ¿verdad? Que yo dice, como el que mencionó, ¿verdad? Fon. Sí. ¿Verdad? Fon, que se dice profeta. Sí, bueno, sí, en se República dice. Dominicana hay otro bien Yo no me famoso atrevería a también, decirme, pero que yo no me usa atrevería. Barbael, que él dice yo no soy me atrevería a profeta. decir que soy profeta. Miguel Gruñón también dice que No, pero él ahora es pastor. Él ahora es pastor. Pero él antes era evangelista y usaba el don de profecía. Pero nunca se declaró profeta. Pero hay otros que se declaran profetas. Que ese es lo que yo quiero decir. Sí, que ellos trabajan por la para Biblia eso no está mal. Por la Biblia eso no está mal. Si la persona recibió ese trabajar, llamado sí. y quiere llamarse profeta, amén. Cuando tú vengas a mí, yo voy a escuchar tu palabra con otra perspectiva. Yo voy a decir, bueno, este hombre es profeta. Yo voy a esperar que lo que tú me digas se cumpla al pie de la letra. Yo lo que y tengo- cuando eso se cumpla, yo digo, wow, está chévere. Mira, Dame a ver si le pasa de nuevo. Yo lo que Y tengo si le pasa de nuevo, a la tercera va a dar vencida. Mira, yo en mi miedo es, yo soy bien cuidadoso. Ajá, A mí la persona que se llama el profeta, ajá. lamentablemente, digo, la Ya lo persona crucificaste en ya- la cruz del... ya está crucificado. Ya está ¿Sabes por qué? crucificado. Porque Nah. ni el mismo Ese no es el evangelio de Cristo, pero espérate, hermano Víctor, ese ni no es el el evangelio mismo de Jesús, ni el mismo Jesús se llamó Hijo de Dios. El mismo Jesús le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Sí, no, ¿Sabe qué Jesús pero dijo? él le dijo, ¿qué le dijo a Felipe? Eh. ¿Qué le dijo a Felipe? Espérate. No, Víctor, no me diga Espérate, eso, que se lo dijo a pero espérate, Felipe. está Y él se llamó profeta. Él dijo, Pero mira lo que le dio a Felipe. No hay, Él le dijo no hay a honra en Felipe, ninguna si ni has misma visto a tierra mí, al profeta. has visto al Padre. Padre, Pero eso. yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo es, él mismo que se identifica por título, que el mismo Pilato le dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y sabe que Jesús le dio? Sí, Tú pero lo eso has era- dicho. Eso, Ahora, ahí él estaba tratando de que se cumpliera Pues la seguro, palabra de pero Dios. a lo que- ¿Entiendes? a lo que yo Solamente que ellos lo declararan Está bien, y ok. no él. Pero a lo que yo me refiero ¿Entiendes? es, Pero él se declaró oye, hijo, ¿entiendes? si tú me das una profecía, Gaby, créemelo, que yo lo voy a creer. Si tú me das, pero si tú dices, yo soy el profeta. Sí, porque lo que pasa es esto. Yo soy el profeta tal. Y de todo esto Ay, ya se va a papá. acabar, ya se va a acabar. Está bueno esto. Todo esto. Yo entiendo a nuestro hermano Graviel y entiendo a nuestro hermano Willy de lo del ministerio, ¿entiendes? De lo De los del don de dones, profeta. ya. Yo no me llamo profeta, pero aquí está nuestro hermano Graviel y aquí está nuestro hermano Dionisio, que se está congregando ahora. Y sabe, Dios me ha usado en profecía. Amén, y gracias amén. a Dios se ha cumplido. Con Graviel mismo se cumplió una, con Emma se ha cumplido 2 o 3.
Debe ser que hay pastor, gente que ha venido a testificarlo. tú eres profeta antes de pastor. Si tú hubieras querido, tú hubieras ejercido el ministerio don de de profeta y después un par de años tú hubieras, ¿verdad? Subido a pastor, o no subido, sino que hubieras pasado a otro Eso trabajo. Eso es niveles. Es subirlo. Es que si él dice a uno Porque, llamó, escúchame. él estableció los ministerios. Escúchame, Eso- siervo, Bueno, escúcheme. está bien, Este varón de Está Dios, bueno. este varón de Dios ha recibido don de profecía, Amén. don de interpretación de lengua. Amén. Que él no quiso llamarse profeta, eso fue otra cosa. Eso es bueno. Pero si él se quería llamar profeta, la palabra y los testimonios lo respaldaban. Ahora, yo quiero decirle Hubo algo. muchos testimonios. Si él quería llamar. Si él quería llamarse profeta, Pero- la palabra y los testimonios Pero lo no te llamaste respaldaban. profeta. Pero yo quiero... No, yo no me. Qué bueno, ni Pero- te llamo. pero yo quiero decir- No, porque entiéndela ahí. Algo rápido, ya. Cabe, ni que se llame. Por ejemplo, están los que se llaman pastores. Ajá. Están los que también en las 7 iglesias, creo que en Apocalipsis, también dice, y a estos que se hacen llamar apóstoles. Ajá. ¿Sabes? Ahora, si el mismo Cristo da el ministerio, porque el que establece Sí, los pero es que ministerios hay es Cristo. falso, Pero- Willy. Tú Ah, sabes que este hay hombre falso. estrecha la Biblia a un Sí, nivel que... hay falso. Tú sabes que hay falso. Ok, Eso. pero déjeme- Ahí hablan de los falsos. Dale, Porque dale. es que está hablando. No, pero déjeme fluir, déjeme Dale, hablar, dale, porque dale. mira lo que pasa, Ok. que yo dejo que ellos hablen, Sí, pero dale. cuando vienen me caen las avispas encima. Sí, porque Gloria a Dios, sí, porque pero está déjeme hablar, hablando, está hablando de los falsos. Yo, por ejemplo, yo no me proclamé, mira, yo nunca me proclamé evangelista, yo nunca me proclamo profeta, no. Sí, No, tú lo hiciste. no, El no, día que tú hiciste, el día que tú hiciste. A mí, déjame hablar algo, pero déjame terminar de hablar, padre. Dale, que se acabó ya el tiempo, dale. Yo, por ejemplo, yo, cuando Dios me llamó al ministerio, que me llamó al ministerio, Sí. yo no quería ministerio, soy comenzó a la Dios, Está Señor, bien, ok. ok, démosle, Señor, esto será parte tuya. Yo seguí llamando, ahí donde viene que el pastor, que el líder de la iglesia, Dios le da la visión y dice, ok, vamos a orarle a Dios, porque hoy en día eso es lo que pasa hoy en día, que quieren vertir aceite sobre todo el mundo. Tú eres pastor, tú eres evangelista. No, esto tiene que ser de Dios. Primeramente la obra es de Dios. Ahora, sí, la obra tiene que ser de Dios, porque date de cuenta cuántos pastores se han proclamado ellos pastores y las obras no están cerradas ahora mismo. Porque no Y pueden el todo. juicio lo traerá Dios un día. Ahora, a lo que yo me refiero es de una persona llamarse de él mismo, cualquiera se puede llamar profeta, pero será Dios el que lo llama. Mano Willy, el pero día es que que tú están mezclando el día los que falsos tú, profetas mira, con los- mano Willy, no, sí, escúchame, una persona se llama. escúchame, mano Una Willy, persona, escúchame, el día que tú hiciste Está una bueno, Dios. Alábalo, el Víctor, día que tú- alábalo. el día que tú hiciste unas tarjetas Ajá. y las entregaste, tú te Mi proclamaste. pastor fue el que me las hizo, mi pastor mismito. Willy, Por eso, toma, porque pero a mí tú me la lo dijo yo. repartiste. Te proclamaste evangelista, ok, siervo. ya el llamado Nadie ejerce algo que no quiere. Ok, porque- Los ministerios son voluntarios. No, no son Tú no- voluntarios, no. Escuche. No, El no, ministerio no, Dios no, lo da. no, Los ministerios no, Dios lo da, varón. Ya Dios pasó lo la da, hora. pero son voluntarios. Si yo no quiero ser pastor, yo no soy pastor y ya. Bueno, pues. Y entonces- recibo las consecuencias de Dios y se acabó. Pero el ministerio- Pero los ministerios son Pero voluntarios. los pone Es Dios. si el hombre No quiere los pone o el no. hombre, no los pone el hombre, los pone Dios. Lo pone Dios. Pero exacto. son voluntarios. Pero Dios. Los Entonces, pone Dios. entonces, Pero ¿cómo espera. una persona se puede decir que Son es profeta? voluntarios. Es una locura. que Si una yo no persona quiero ser pastor y me dicen tú eres pastor y yo no quiero es ser una- pastor, yo no pero- soy pero pastor. mira, Pero Lidio, la Biblia, Dame un y break para lidio terminar. con todos los problemas La- que van a venir Está por bien, para detrás. terminar. acabó. So, si ahora mismo Dios me llamó a mí, yo no quería ser pastor al principio. Yo le pedí mucho a Dios, muchas señales. El que sabe mi testimonio y lo ha oído, no fueron una, no fueron dos, fueron como 7. Y yo seguía en una semana. Dios me dio 7 señales para decirme que yo tenía que empezar el pastorado. Y yo no estaba preparado y todo el mundo lo sabe. Y el cambio que Dios ha hecho en mí es grande. Ahora, yo voluntariamente fui a donde mi papá y le dije, Pai, no estoy preparado, pero estoy dispuesto. La palabra dispuesto en el evangelio es bien importante. Yes. Hay que estar dispuesto. Si yo estoy dispuesto a ser evangelista y Dios me había llamado para evangelista, empiezo a trabajar para evangelista y me llamo evangelista. Porque te llamó Dios. Porque por Ahí está el eso, punto, ahí está el punto. ok, A lo que yo me y refiero eso es lo es- que yo estoy diciéndote hace ratito, Espérate un que momento. están mezclando lo que son los falsos evangelistas, los falsos profetas, los falsos Pero, pastor, con todo respeto, rápido. pero la Biblia dice, Pastor, con todo respeto, a lo que yo me refiero es que ahorita se tocó y dijo, si tú querías ser
profeta. Esto no es si yo quiero ser profeta. No, esto es que Dios, que el Sí, llamado si yo se me lo dio. pido a Dios, si yo se lo pido a Dios y Dios me lo da, pero ahora si sí, yo lo Es quiero, después del sí. llamado, los ministerios son voluntarios. Tú lo haces o no lo haces y se A lo acabó. que yo me ¿Cuál es la refiero es que nadie se puede discusión? proclamar. La Biblia dice No, que muchos son los llamados y pocos son Amén. los escogidos. So, mira, Muchos son los llamados. gracias a cada uno de ustedes, yo sé que van a tener también. Nos vemos el domingo que viene. Van a estar, Víctor, la misma gente conmigo. Muchos Hay son los gente que va a estar llamados de acuerdo y conmigo. pocos los escogidos. Y de acuerdo con nuestro hermano Willy, de acuerdo con nuestro hermano Gabriel, y yo sé que van a ver, pero vamos a pedirle a Dios siempre la dirección. Amén. Nunca dejes de pedir dirección de Dios y dale para adelante si tienes un llamado. Dios le bendiga Y y Dios le hasta guarde. la próxima. Aleluya.